Y cuando entro al estudio, re contento, voy a grabar primero a Bardock, que era lo primero que aparecía en la película, así digamos, con esa voz. Y empecé a temblar así, pero me temblaban las manos mal, o sea. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vuela, Pega y Esquiva. Y en esta ocasión tengo algo como súper especial. Estoy nada más y nada menos que con Santiago Florentín. Santiago lo conozco hace como más de 10 años. Más de 10 años, ¿no? Sí, más de 10 años. Lo conozco del taller de Salvador Sanz de historietas, pero lo importante acá no es eso. Lo importante es que Santiago es la voz... la segunda voz oficial, ¿cómo lo podemos decir? Es también la voz en un doblaje oficial de nada más y nada menos que Goku. Sí, no, la segunda voz no, o sea, porque ya hubo Como otras Goku, voces, es verdad, pero sí podría decirse la primera fuera de México, porque siempre se dobló en México y eso es muy loco, ni siquiera en Venezuela, ni en Colombia, ni en otro país. La primera vez que se dobla fuera de México, Dragon Ball, es en Argentina, o sea, por más que sea una película, o sea, no se dobló nada. Para mí es un honor, o sea, primero porque somos amigos hace mucho tiempo, entonces es un honor para mí ser amigo de Goku. Y por otro lado, porque es verdad lo que decís, es la primera vez que se dobla algo por fuera de México y es en Argentina. En Argentina se empezaron a hacer los primeros doblajes de todos, allá hace mucho tiempo, las películas de Disney, las primeras películas de Disney. Claro. Y después, como todo lo que pasa en Argentina, Argentina también fue un gran mercado de las historietas, por ejemplo, pero como todo lo que pasa en Argentina, después decae y aparece alguna otra potencia en alguna otra nación que toma esa posta. Claro. Y pasó con el doblaje. México es no es la cuna, pero es el... Sí, la meca, podría decirse. Sí, exactamente. Sí, pero sí. hoy en día se están haciendo muchos doblajes acá. Sí, más de lo que la gente piensa. De hecho, hay muchos que dicen, no, doblaje argentino, qué sé yo, qué feo. Y quizás están viendo doblaje argentino y no lo saben. Y eso está buenísimo. Como Gravity Falls. Exactamente, sí. Gravity Falls. Más que nada en Disney hay muchos, pero también en Cartoon Network ahora. De hecho, un amigo labura como protagonista en una serie que no empezó hace mucho a laburar él. Y nada, buenísimo su trabajo. Se llama... me olvidé el nombre. Ale Bono. Alejandro Bono. Iba a decir el apodo de Fanduber. Antes era Fanduber igual que yo empecé haciendo Fandub. Sí, bueno. Pero bueno, yo era, empiezo así medio prolijo, ¿no? No es que actualmente soy Fanduber, sino que yo soy locutor. En un momento, cuando empecé a trabajar de locutor, empecé antes de recibirme, al año ya de trabajar, de estudiar, de entrar al ISER, empecé a hacer transmisiones de fútbol. Me acuerdo. En Lanús hacía. En Lanús, sí. Tema aparte, cuando estaba estudiando, un amigo que también es locutor, Jorge Riveros, también es actor de doblaje, me dijo para meterme en un foro que hacía en Fandub. Yo no sabía ni qué era, no tenía idea, pero bueno, siempre me gustó el tema de la actuación con la voz, o sea, siempre jugué a imitar voces, imitaba al expresidente de la RUE. Y bueno, me metí en esto del Fandub, medio en paralelo con la carrera. Y dije, qué loco esto del doblaje, o sea, como que empecé a entender qué era el doblaje y a apreciarlo de esa forma, porque antes no sé qué pensaba, o sea, hasta mis 20 años no sé qué pensé del doblaje, si sabía que era algo que existía. Existía, pero nunca me puse a pensar. Uno lo da por sentado, es como, ves una película y decís, está bien, está en castellano, no te pones a pensar. Claro, pensar de que hay todo una persona, lo que hay detrás. Claro, no sé qué pensaba antes, cuando era más chico. Obviamente cuando fui locutor ya empecé a ver a los actores de doblaje, ya conocí a Humberto Vélez, que es el más conocido quizás, después a Mario Castañeda. Tuve la suerte de conocerlos a ambos, ellos no me conocen a mí, pero yo los conocí, son grandes los dos. Yo lo vi a Mario de lejos y de hecho le hice una pregunta por micrófono, pero no se entendió que lo imité tampoco. ¡Mario! Yo pude compartir una cena, hablar de fútbol. No, lamentablemente que me llevaré a la tumba. No tuve ese privilegio todavía, algún momento lo tendré. El tema es así, nosotros dos nos conocemos en el taller de dibujo de Salvador Sanz hace como 10 años y yo recuerdo muy patentemente que nos llevábamos bien, pero una vez a alguno de los alumnos le dijiste o sabía de que a vos te salía la voz de Goku. Entonces el chiste era pedirle a Santiago, che, ¿me haces un Kamehameha o algo? Entonces ahí es cuando yo tomé noticia, me di cuenta de que te salía muy bien, o sea, realmente lo escuchabas y decía, es como cuando ves a un pibe que dibuja muy bien y decís, este pibe va a llegar lejos, o mirá que bien que labura, seguro va a conseguir trabajo de esto. Después con los años, como que no mantuvimos tanto el contacto, pero volvimos a hablar ya cuando vos estabas ya trabajando para Netflix.
Ah, una serie que sí, que en realidad es De Discovery. Es de la BBC en realidad, Ahí va. pero sí se pasa en Discovery, que es de Dominic Monaghan, que yo digo Monaghan Claro. porque no sé, en un momento dije Monaghan o Y no quedó. sé, quedó. Sí. Es un programa que está muy bueno porque básicamente la idea es que es un chabón que va y se interna en la selva o un lugar, depende de dónde vaya. Viaja por el mundo. Viaja por el mundo a buscar bichos, básicamente. Insectos. Insectos y a veces también serpientes o... Verdad, pero, verdad. pero Bichos básicamente... peligrosos a veces. Sí, más que nada se llaman criaturas de miedo, Bien. así le pusieron en español, pero en realidad se llama Wild Things, o sea, cosas salvajes. Sí. Pero está bueno criaturas de miedo porque son como animales que dan miedo para el resto, pero a él no, o sea, es como que, qué sé yo, arañas, víboras. Antes, vamos a hablar de lo, para lo que están acá, que es el doblaje, el redoblaje nuevo de Dragon Ball de esta película. Pero antes de eso, nombrame un par de cosas en las que hayas trabajado, que vos digas, porque la más wow, me imagino que es esta. Pero otra que vos digas, che, loco, esto no lo puedo creer. Bueno, la voz de Seinfeld, que creo que se hizo hasta cierta temporada nada más en México, y Sí. bueno, después se redobló todo absolutamente. También pueden odiarme por Seinfeld, además de Goku si quieren. Que fue, bueno, yo no conocía, también eso es como muy sacrílego para mucha gente, para el director, por ejemplo, que era fanático de la serie. No te digo que me va a odiar, pero digo, es como, ¿cómo no conoces? ¿Viste? Es como, ¿Cómo no conoces- viste nunca Seinfeld? Claro, como que no viste Los Simpsons, no sé. Esto hice todas las temporadas, que no son una bocha, ¿no? ¿Y vos sos la voz de él, de Jerry? Yo soy Jerry, sí. Importante. Jerry. Importante. Sí, soy Jerry Seinfeld. Bueno, y ahora está este tema, ¿no? De por qué es que se redobla, porque ya entrando en el tema de lo que es este redoblaje de Dragon Ball, ¿no? Pero, ¿por qué es que una compañía pide un redoblaje? Suele haber como muchas explicaciones o razones por las cuales hay que hacer un redoblaje. Sí, hay varias razones. Uno igual como que, por ejemplo, lo sabe porque lo pregunta Sí, o de obvio. curiosidad, pero en realidad no es que nosotros sabemos mucho, esto también hay que aclararlo siempre. Bueno, era lo Porque- que vos decías también, no viste Seinfeld, no tenés por qué haber visto todo Seinfeld para poder obtener el papel. Como Claro. el pibe que hace Hombre Araña, por ahí no tiene que haber leído todos los cómics de Hombre Araña para No, ser ser fan. fanático, quizás ni le gustan los cómics o qué sé yo, lo importante es que lo actúe en el momento y Sí. que lo pueda construir y todo lo demás. Pero sí, es porque uno pregunta y dice, ¿pero por qué se hace? Yo también me pregunto también con Dragon Ball, ¿por qué se hace esto de nuevo? En el caso de Seinfeld me dijeron que era porque no estaban todas las temporadas dobladas. Y Y para quizás alguien me hacerlo- corrija y diga, no, mira, sí. A veces es una cuestión del que el audio, No de está. que el audio es malo, Sí, es sí. mala calidad y hay que digitalizar todo y hacerlo otra vez. Pero bueno, más que nada son las razones generales son que el doblaje antiguo no es de buena calidad, en el audio, ¿no? Quiero decir, no la actuación. El audio no es bueno, hay que rehacerlo, o un tema de derechos, o el tema de costos. Claro, bueno, pero ponele, en un caso puntual como el de Dragon Ball, no tiene que ver tanto con el tema de que esté mal el doblaje en el audio porque es nuevo, se acaba de hacer, de hecho, quizás vos no sabés exactamente por qué es que lo hay que redoblarlo, simplemente te llega el, che, vamos a redoblarlo, un cliente pidió que hay que redoblar esto. Y no Sí. te dice ni por qué. Porque No. creo que ese es el tema. Yo hablé con el director, ahora estamos hablando con vos y creo que no tiene mucha idea de por qué. No, es que en realidad nunca te dicen por qué. Generalmente uno cuando lo averigua por su parte es... Incluso a veces me lo cuenta quizás un compañero, Alejandro Bono, por ejemplo, que Sí. es así como muy freak de estas cosas de averiguar y le encanta. Para mí es como el hacker del doblaje, porque es como que va y te averigua, te consigue ese dato que querés conseguir, ¿viste? Y te dice, no, esto de acá, esto de allá, qué sé yo, y le encantan esas cosas y siempre lo consulto a él. Pero bueno, la cuestión es que nunca te dicen en realidad. A veces ni siquiera te dicen lo que vas a hacer. O sea, yo voy a grabar y no me dicen, che, vas a ser tal personaje, ni sé para dónde va a ir, ni sé dónde se va a emitir, ni quién es el cliente. A veces puedo preguntar al cliente y te dicen, a veces no, a veces... Entonces, digo, hablando esto un poco de lo que es la trayectoria de cómo llegás a ser la voz de Goku, ya de más pibe te gustaba, decías, me parece que me sale, la practicabas en el baño, pero ¿cuáles son esos primeros proyectos en los que vos despuntás el vicio? No oficialmente, pero sí que están, que se doblaron, digamos. Y yo cuando quería hacer el Kamehameha y hacerlo, invitarlo a Mario, me salía la voz parecida a la de Gohan. O sea, es como que después crecí y fui Goku. Sí, Y de repente de ahí empecé a jugar un poco con eso. Como te decía, me metí en FanDub y
y empecé a imitar, mandé como una audición, entre comillas, para un fandub. Y obviamente quedaste. Claro, quedaron sorprendidos de la voz y yo decía, todavía no entendía nada, ¿viste? Y entonces un primer fandub, que no fue el que es más conocido, que es el de Goku y sus amigos regresan, sino otro anterior, que era Gaiden o algo así, no sé, era de un videojuego, creo que venía con un juego. Ah, ok. Hay uno que es el plan para exterminar a todos los Saiyajin, Sí, creo que que seguramente será ese. Mario Castañeda es una gran influencia, incluso a veces sin saberlo, o sea, mirá, qué sé yo, MacGyver, miraba MacGyver y ya Los Años Maravillosos son cosas que yo miraba de muy chiquito y me fueron quedando, o sea, su voz estaba ahí como en el limbo de mi cabeza y obviamente con Dragon Ball como que explotó, dije, qué buena voz, qué sé yo. A ver, es Goku, es lo más grande del mundo, es el Diego y Goku. Claro, tenía, qué sé yo, 12 años, no sé cuántos años tenía cuando veía Dragon Ball Z, de 13 por ahí. Bueno, y empecé a practicar, incluso a ver entrevistas de Mario Castañeda y ver qué hacía. O sea, si quieres podría intentar hablar así de repente. Hace mucho que no lo hago, pero antes lo hacía. O sea, me ponía a hablar directamente así todo el tiempo. Sí. Tratar de colocar la voz en otro lado y, bueno, imitar los tonos que haces, ¿no? El tema con que, digamos, vos la manera en la que hablas en sí es natural. El tema de que te salga lo de Mario. Lo has practicado, pero es natural. Pero lo que yo te quería preguntar era exactamente cómo arrancás en esto del interpretar a Goku en el Yo Son Goku, en el Goku y sus amigos regresan. Porque ahí tu voz estuvo muy destacada. Y es un corto que está en YouTube, que está con una calidad medio vieja ya, pero lo pueden ver, digamos, porque sabemos que cuando sale esta entrevista, creo que todavía no va a estar la película de Dragon Ball que vos acabas de doblar, de Dragon Ball Super Broly, pero toda la gente preguntándose, bueno, ¿cómo son las nuevas voces? ¿Hablan en neutro? Ya que la hablaban en Argentina, ¿van a hablar con el, che vos gato, ¿cómo andás? Sí. O sea, tienen cientos de preguntas. Entonces yo algunas preguntas te las voy a transmitir, pero lo que primero sepan que pueden buscar su trabajo, el trabajo de Santiago, no solo haciendo la voz de Goku. De hecho, ese trabajo del que mencionábamos, el Goku y sus amigos regresan, que es un OVA de hace bastantes años, también tiene que ver con que es tu trabajo hace muchos años y es medio, no amateur, pero no tiene la misma calidad después de tantos años de trabajar en el doblaje. Pero a lo que iba es, además tiene también, por ejemplo, pueden poner Netflix y van a ver un montón de trabajo tuyo. Sí, sí. O sea, ya estoy haciendo en Netflix como lo más reciente quizás, porque no sé hace cuánto desembarcó Netflix a hacer doblajes acá. Pero me pasaba algo con Netflix que no me elegía para ningún casting. No sé, hacía casting y no quedaba. Y de repente llega una serie que se llama Las Nuevas Leyendas de Mono, sí, o The New Legends of Monkey, algo así. Que obviamente es la famosa leyenda de... Sayuki, el Rey Mono. Claro, el Rey Mono de... En la que está basada Dragon Ball. Camino al Oeste. Sí, creo que se el llama. viaje al oeste. El viaje al oeste, ahí está. Y cae en Palmera Record, en un estudio que yo trabajo, porque también tiene que darse eso, ¿no? Porque hay estudios en los que yo no trabajo, quizás porque nunca fui o no me conocen o qué sé yo. Palmera suelo grabar bastante, y cae eso y dicen, che, mirá, cayó esto, hay que hacer casting, igual. Y dice, no, hay que hacer casting. Pero obviamente van a pedir a hacerlo, y yo también, o sea, no me hace falta que me dijeran nada, digo, voy a hacerle un dejo de Goku, porque es Goku. Entonces, y quedé finalmente. Pero bueno, respecto a eso, que fue como el primer antecedente importante, que quizás que medio que se hizo viral, incluso casi, lo republicaba mucho en YouTube, al OVA de especial. Ya había quedado en otro chico fanduber, ya me había audicionado para esto del OVA de los 90 que te había dicho. Eso fue lo primero que hice, imitando a Goku. Y después, a partir de ahí me empezaron a llamar como individualmente y para cualquier cosa. Goku, un saludo para la contestadora. Era otra de las dudas, tipo, bueno, se dobla acá, pero lo hace a actores profesionales, porque se tiene esta fantasía de que en Argentina no se hacen historietas, y sí se hacen, y que el doblaje no existe, y podrías estar viendo una película doblada y no saber que está doblada en Argentina. O sea, que sí existe y está muy desarrollado. Entonces, tuvimos la suerte de que los eligieron a ustedes y que además es un doblaje hecho con mucho respeto.
Sí, está bueno eso que somos todos fans, o sea, obviamente yo se entiende que soy fan, no solamente soy fan de Dragon Ball Z, todo lo que tenga que ver, soy fan del doblaje mexicano y soy fan de Mario Castañeda particularmente, Claro. entonces es como que, sí, mucho fanatismo por ese lado. Y también las otras personas que trabajaron, obviamente somos todos profesionales. Yo empecé en Fandub, pero empecé a trabajar en doblaje, después primero empecé con narraciones, lo que quería hacer obviamente era ficción. Bueno, pero entonces, ahora ya metiéndonos directamente en lo que es este doblaje, respondamos un par de las preguntas Dale. que tiene la gente, que es, por ejemplo, a ver, ¿dónde lo vamos a poder ver, el doblaje? No tengo idea. Muy bien, entonces la otra pregunta es, las voces, ¿qué onda? La gente lo va a ver, porque eventualmente lo vamos a ver, y se van a encontrar con voces muy diferentes como fue Dragon Ball Kai, o se van a encontrar con que quizás no se den cuenta de la diferencia. No, sí, cuántas van a dar. O sea, yo creo que el tema es alguien que quizás no sea fanático de Dragon Ball o que no sea muy fanático del doblaje, no conozca las Que no voces sea un otaku originales. del doblaje. Claro, quizás pueda como que no le choque tanto la diferencia de las voces, ¿no? Yo igual hablo más que nada de lo que hice yo, o sea, es como esto ¿Vos de no la viste la parecerme. película entera o sí? No, no la vi completa, no. Eso también es como loco, porque nosotros no tenemos acceso, es más, tenemos menos acceso quizás a veces por una cuestión a veces de confidencialidad, de que no te pueden dar... bueno, de hecho en México se dobló la película sin estar terminada en cierta forma, o sea, no, Claro. solamente viendo las bocas. Porque había que hacerlo rápido para que después cuando salga la película salga en todo el mundo más o menos a la vez. Y también por una cuestión de confidencialidad, para que no roben, que alguien se pueda llevar ese El video, máster claro, y lo pueda distribuir y pueda piratearlo, porque a veces también te la pasan en blanco y negro o con franjas que pasan por adelante, como a veces se graba otras series que están actualmente que son muy conocidas como Walking Dead, o Sí. también se graban así como muy limitado, con mala resolución, con franjas que pasan en blanco y negro, bueno, todo mal. Y pasa con cosas que van al cine directo también, que se graban así por el tema de la piratería, ¿no? Eso es muy loco, cómo cambiaron los tiempos, cómo se manejan ahora, por el tema de que se difunde al toque, es bajar y subir y ya está en 5 segundos, o sea, Bueno, y hablando entonces esto de que vos ya la habías visto la película, ya por lo menos tuviste el material para verlo bien, cuando a vos te toca hacer la voz, ¿no? De Goku. Hablábamos fuera de lo que es la entrevista de que en general te tocó hacer a Goku en dos proyectos que nunca fueron doblados originalmente al español. Por ejemplo, el OVA este de Hatchak, el OVA de Yo Son Goku y sus amigos regresan, sí. donde no existe una versión hecha por Mario. Claro. Entonces vos estás más acostumbrado a escuchar a Masako Nozawa, la doblajista original, que a Mario. Pero entonces yo tenía como esta forma, bueno, decir, bueno, esta es la voz de Goku, y de repente tenía que doblarlo directo del japonés. Porque como decís vos, no tenía referencia de qué haría Mario en esa situación, o sea, es como que, bueno, tengo la voz de Masako, y en base a eso hago la voz de Goku y la hago de tal manera. Entonces estaba acostumbrado doblé varias cosas, porque hice hasta parodias, o sea, hice lo de... Como el Bridge, el Dragon Ball Z Bridge. No hice ninguna bridge, que hubiese estado bueno. Pasa que yo tardaba mucho en grabar. Claro. Porque aparte después nació mi primer hijo y ya me colgué con todo. Pero me hubiese gustado hacer más parodias. No, hice parodias que hice yo mismo y otras que han hecho otros youtubers. Después doblé cosas también de videojuegos, como muchas cosas así, de cosas chiquititas, aparte de los OVAs. Yo escuchaba la versión en japonés, entonces ahora cuando tuve que grabar la versión, cuando tuve que grabar oficialmente a Goku para el doblaje que hicimos de la película, tenía la referencia en inglés. Entonces como mucho, y te... no sé si decirle te limita, ¿cómo decirlo? No, pero está bien, entiendo, te pone un límite. Digamos, la versión en inglés de Dragon Ball es muy famosa, se hace en Estados Unidos, la hace Funimation, y la voz de Goku es Son Schemmel, que lleva 20 años haciendo la voz de Goku más o menos. Es muy diferente a la voz original de Masako, muy diferente. Claro. Son Schemmel tiene una manera de hablar que es propia de él, y él hizo, de vuelta, vale la redundancia, hizo propio al personaje, pero no se parece en nada. De hecho, Dragon Ball Kai, el doblaje que salió acá, es muy parecido el casting que hicieron a las voces originales en inglés. Entonces cuando vos lo ves y decís, ay, pero esas no son la voz ni de Mario, ni de como es de René, ni de Carlos II, pero decís, si conoces un poco de la historia de Dragon Ball, las voces son muy parecidas a las de Son Schemmel y Christopher Sabat, que son los de Goku, Vegeta y Piccolo. Entonces era muy loco porque no es limita la palabra, sino como que te lleva para un lugar.
aunque lo quieras evitar, o sea, aunque vos estás escuchando sí o sí la referencia y te lleva hacia un lugar. Entonces, yo estaba acostumbrado a escucharla a Masako, que quizás tampoco es que la voy a imitar nunca, porque es una voz de mujer. Es inimitable. No, aparte que yo obviamente estaba como guiado por la voz de Mario Castañeda, pero quiero decir, no voy a hacer un tono de ella, es como que es una guía, pero nunca me voy a dejar llevar por una voz. Pero en cambio, en inglés sí es como que te lleva hacia un lugar. Entonces traté de como de abstraerme un poco de eso y basarme más en el doblaje mexicano, que en realidad es lo que a mí me gustaría ver, si la llego a ver y la encuentro en la película. Dale, y vamos con eso. En la película hablan en neutro, hablan en español, argentino, ¿cómo es? Que eso es muy loco cuando piensan en doblaje argentino, que uno se imagina hablando de voz, hablando todo así como con jerga, más que nada de Buenos Aires, porque en realidad en otras provincias hablan diferente. Sí, Ahora, viste, eso es muy loco. Mi público es un público en general que lee mangas, y acá el manga se edita por Ibrea principalmente, y hablan así, hablan che, vos, boludo, gato. Usan, gato quizás no, pero usan esas palabras tipo... Bigote. Cuando usan puteadas argentinas, no usan maldito, bastardo, cosas Claro. así. Dicen la concha de tu madre, tipo ese tipo de cosas. Entonces... pero está bueno como que pongan de vez en cuando un culiao o algo así de otro lugar. estaría bueno, pero ha pasado en muy contadas ocasiones. Pero entonces, mi público por ahí está acostumbrado a que si un producto está producido en Argentina, hablen de esa manera. Y no, en el doblaje no pasa. No, el doblaje, o sea, el doblaje, como decías vos, es históricamente, o sea, hace mucho tiempo que se hace doblaje acá, como en los años 40, por ahí, Sí, no sí, sé, sí. hace mucho tiempo. Y siempre se usó el neutro, o sea, nunca hablamos de vos, siempre hablamos de tú. Quizás sí antes, al principio, o sea, como que el acento se metía un poco, ¿no? La tonada. Era medio inevitable, ¿no? Claro, aparte cuando estás empezando, que no había ninguna referencia, no es que México era referente, porque recién empezaba, todos estaban tratando de hacer lo mejor posible. Pero bueno, el doblaje en sí, la mayor parte del doblaje en las empresas más grandes de Argentina, que están Media Pro, Civisa, Palmera, Videolab y algunas más, se hace en neutro, no se hace en argentino. O Porque sea, además se va a ver en todos lados. No es que se va a ver solamente en Argentina, no tendría sentido. claro, el doblaje se hace para, justamente, es un negocio, porque se hace para que se emita en todos los países, en la mayor cantidad de países posibles y todos lo entiendan. Entonces, se hizo, lo que pasa es que hay algunos casos de doblaje argentino, que por ejemplo Los Increíbles, Ratatouille, que Claro, yo la vi, que están todos hablando en che. Se hizo una localización muy específica. claro, Cars, creo que también. Yo creo que el miedo de la gente empezó ahí. Claro, entonces se hicieron esos doblajes que sí eran exclusivos para Argentina, que me gustaría verlos, porque no lo vi todos, vi Los Fue un Increíbles nada experimento. más. Fue un experimento que no funcionó. Porque se hizo en México también. O sea, en México también hay películas que están dobladas en neutro y en mexicano, o sea, con insultos Sí, sí. mexicanos, cosas mexicanas, Hijo de la chingada. etc. Entonces, se quiso hacer lo mismo acá, pero claro, acá estamos tan acostumbrados a escuchar el doblaje neutro, que nos pareció horrible a la mayoría, nos Sí, parece sí, muy sí. feo. Pero bueno, fue un intento. Te voy a hacer Eh, una pregunta que tiene que ver con una opinión personal tuya, ¿no? Porque a mí me pasa esto. En la industria editorial no pasa, en general, esto de que se impriman todos los libros en un país y vayan para el resto de Latinoamérica. Porque es una especie de monopolio, está medio mal visto. Mejor es si cada país tiene su propia industria Claro. y da trabajo a... En Argentina hay trabajo, en México hay trabajo, en Perú hay trabajo. Entonces, en el doblaje, está bien que es para ahorrar costos y porque de otra manera quizás no puede existir. Pero estaría bueno que en cada país se haga un doblaje diferente, por ejemplo, o no. ¿Vos qué opinás? Y sí, a nivel trabajo estaría bueno. O sea, de hecho, pasó, a muchos de los que estaban, vi comentarios de todo tipo sobre esto de Dragon Ball, ¿no? Que había una persona, por ejemplo, que dijo, estaría bueno me parece perfecto que doblen en Argentina Dragon Ball, pero que solamente se emita en Argentina, que nosotros Claro. nos quedemos con nuestro doblaje mexicano, decía un chico mexicano o chica, no sé. Y que sí, estaría bueno que cada uno produzca su propio doblaje y que se emita en el país en donde va a estar, ¿no? Obviamente había argentinos que también querían a Manuel Castañeda y todas las Obvio. voces originales, obviamente sí, Pero si sale eso- otro doblaje. Eso Bueno, porque no. lo amamos desde siempre y porque nunca tuvimos otra opción. Pero la verdad es que sería mejor y quizás incluso sería mejor pago, porque uno podría luchar por su salario sin compararse con otros países que quizás están en otra situación
Entonces, siempre, sí o sí tienes que competir internacionalmente y eso es una porquería. Porque, por ejemplo, México capaz que está mejor económicamente, tiene que competir con nosotros, que nada que ver. Estamos en otra situación. Es muy desleal a veces. Claro, como desleal. Entonces, estaría buenísimo que pase eso, que nosotros, bueno, este es el salario de acá y esto es solamente para Argentina. E incluso quizás se haga en neutro, pero podamos incluir palabras que se entiendan acá y que no tener que andar buscando, uy, esto cómo se diría en neutro, que Bueno, pasa todo el tiempo. Yo porque quiero que la audiencia a la que nos estamos dirigiendo entienda un poco esta situación, porque a mí me parece que cuando escuchen el doblaje no van a faltar los que quieran insultar o los haters o ese tipo de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, lo comparan a la industria editorial porque nadie en su sano juicio se pondría a criticar una traducción que se haga acá en Argentina de un manga, ¿entendés? Y en general han habido criticismos, críticas de mangas que están traducidos en otro país y que los vienen a vender acá, como los gallegos, los mexicanos. Claro. Con el doblaje pasa al contrario, es como, si no me traes al mexicano, esto es una cagada, y como comentarios que seguramente, desgraciadamente va a haber. No en este video, ya se los aviso que no se lo voy a permitir, al que lo vea bardeando lo voy a eliminar del canal sin ningún tipo de duda ni nada por el estilo, pero a lo que voy es que quiero que la audiencia por lo menos entienda que ese mismo criterio que podemos tener con los mangas, lo podemos tener también con el doblaje y no debería estar mal. Y nadie te va a sacar el doblaje que ya viste o que te vas a poder comprar el DVD. ¿Anécdotas que te hayan quedado de este doblaje? ¿Cosas que yo no te haya preguntado y quieras contarle al público? Anécdotas, bueno, que cuando, eso como le decía que... ¿Tipo lloraste? No, no lloré. No, pero sí me puse, cuando voy a grabar, estaba primero muy emocionado, digo, buenísimo, voy a grabar, al fin voy a grabar, porque encima yo iba a grabar un día y al final me cancelaron ese día y como que tuve que esperar una semana más. Y ahí como que yo decía, ya quiero grabar, ya quiero grabar. Ahí está. Y cuando entro al estudio, re contento, voy a grabar primero a Bardock, que era lo primero que aparecía en la película, así digamos, con esa voz. Y empecé a temblar así, pero me temblaban las manos mal. O sea, está bien, yo igual siempre soy muy autocrítico y soy vergonzoso también, entonces como que nunca es que me la creo, bueno, ahora la saco así. O sea, siempre... No, yo te he visto trabajar. Siempre es un desafío para mí y siempre es como que estoy tratando de no equivocarme, bueno, sé que tengo esa dificultad de la dicción y lo demás, pero no me pasó... O sea, salvo cuando empecé, bueno, cuando empecé tampoco temblaba, quizás estaba nervioso, pero me puse a temblar en serio. Y temblaba así y tenía la trila ahí y movía las hojas y al mismo tiempo tenía una sonrisa así. Era como muy raro, era un sentimiento que, no sé, muy extraño. De hecho, cuando yo antes de grabar estaba tranquilo. Me pasó algo parecido cuando me operaron una vez. O sea, que yo estaba re tranquilo y de repente me van a operar. Y empecé a temblar así, me tuvieron que inyectar algo. Y yo decía, pero yo estaba tranquilo. Bueno, me pasó algo parecido cuando grabé a Goku en Dragon Ball oficialmente. Como, compárenlo con una operación a corazón abierto. Solamente que feliz, es como que muy raro, mucha morfina, no sé. Eso en primer lugar. Después era loco esto de escucharlo en inglés. También de tener la referencia de Mario. De saber, digamos, bueno, qué hizo Mario, o sea, qué hizo Mario en esta escena, qué hizo Mario en aquella. Claro, porque tenés la ventaja de que como ya pasó un tiempo, tenés referencia de lo que vos quieras. Una anécdota también muy loca fue que en total agendamos 4 horas para grabar el no hablaba tanto Goku, ¿no? Agendamos 4 horas y se pelean a cada rato. Claro, dijimos, bueno, cualquier cosa agendamos 2 horas más o lo que sea. Tardamos casi 10 horas. 10 horas en grabar la película. Y claro, si el chabón estaba temblando a cada rato era complicado. Claro. Y cuando estamos finalizando, yo quería rehacer algunas partes que no me habían gustado o que quería hacerlo de otra manera. Entonces decimos, bueno, vamos a grabar eso. Tenía que grabar también unos arreglitos de otro estudio, nada que ver. Se apaga la máquina. La Mac muere ahí. La Mac se muere ahí y nos quedamos, eran como las 9:30 de la noche. El estudio generalmente cierra a las 6. Claro. Y tenían que sacarlo. Y ya habíamos terminado, por suerte habíamos terminado todo. Yo quería rehacer partes porque no estaba muy seguro de cómo habían quedado, qué sé yo. Así que no las pude hacer. Pero quedamos con la duda de, che, ¿esto qué onda? O sea, el disco estará bien, la película se salvó, había backups, pero bueno, era toda esa sesión que no Perdimos todo el trabajo del día. Todo el trabajo de esas que fueron como 4 horas ese día.
Por suerte después al otro día me confirmaron que estaba todo bien. Por suerte no solamente lo mío, sino todo lo que había Todo, grabado ese claro. día. Pero muy loco, es como que dijeron, el destino dijo, no, hasta acá, esto queda así y no lo vas a rehacer. Y no te vas a ir a las 11 de la noche, no, te vas ahora. No, y la inquietud de saber las otras voces, cómo iban quedando, qué sé yo, uy, quiero escuchar cómo es Freezer, cómo es, no sé, cómo es Vegeta, las diferentes voces que obviamente... Uno tiene sus expectativas. Sí, no, pero aparte que vos sabés que no imitan, o sea, yo a Goku lo hice siempre, o sea, siempre hice a Goku, pero hay otros que no, o sea, bueno, vos vas a hacer qué sé yo, A Vegeta y a Vegeta, Gonzalo, ponele, claro. y es otro Vegeta, entonces Sí. eso era lo que más me interesaba, incluso capaz que pasa también, es como que ahora van a estar midiendo de mi voz, che, qué tan bien o qué tan mal lo imita, en cambio si es otra voz diferente completamente, es como decir, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo lo hace? Yo a mí, siempre que anuncian un nuevo doblaje o un redoblaje de algo, por un lado digo, soy muy fan de los doblajistas originales, pero por otro lado digo, quiero ver esta nueva interpretación. O sea, me llama la atención poderosamente. ¡Rápido, Vegeta! ¡Jame! ¡Ah! Yo soy un Saiyajin que vino desde la Tierra para derrotarte. Un legendario guerrero de corazón puro que despertó tras experimentar una gran ira. ¡Yo soy el Super Saiyajin Son Goku! Algo Carajo. así. Bueno, esa es una muestra de lo que van a tener en la peli cuando la podamos ver, porque realmente vos no la viste. No, Yo no la vi tampoco, obviamente, y no sabemos en dónde la van a pasar, de qué manera. Pero bueno, yo conozco el trabajo de Santiago, les puedo asegurar que va a estar buenísimo. Y por lo que he visto de los otros doblajistas también. Les digo, los que tengan ganas de verlo, los que se encuentren con la oportunidad de verla, háganlo con una mente abierta. No son las voces a las que están acostumbrados desde que son chiquitos, pero se ha hecho de una manera muy profesional, con muchísimo respeto. El mismísimo Lalo Garza, hace poquito, que es el director, es la voz de Krillin y es el director de doblaje de todo lo que es la franquicia de Dragon Ball en estos últimos años. Ha posteado en Twitter, ha compartido lo que fue el tweet de Gonzalo, que contó que que ellos habían trabajado en el proyecto, y Lalo comentó como que, bueno, lo felicitaba, gracias por el trabajo con tanto respeto y todo lo demás. Por lo tanto, entiendan que esto no es ni para sacarle el trabajo a nadie, sino todo lo contrario, para tener una segunda opción, y que ojalá que haya más, ojalá que te empiecen a llamar para más proyectos así, porque una cosa no cancela la otra. Todos podemos disfrutar tanto de las voces en inglés, japonés, mexicano, y ahora se agrega el doblaje argentino. Yo la verdad que me encanta, es como que, en serio. es muy loco, es como, sí, es algo que aparte que nunca pensé que iba a pasar. Ya estaba el doblaje establecido, ya todos lo habíamos visto, nunca se dobló fuera de México. Entonces sí, como para mí era como un sueño, y me causa gracia porque a veces algunos comentarios vi por ahí, gente que igual no sabe, ¿no? Que dice, ¿cómo van a aceptar hacerlo? Y yo me pongo en el lugar de ¿Cómo de no cualquiera. aceptar? Claro, ¿cómo no aceptarlo? O sea, me están diciendo que hago Goku. O sea, no, obviamente voy a decir que sí. A lo sumo lo haré y después quemaré, no sé, el estudio para que no salga de ahí, pero lo voy a hacer, no. Es una experiencia que, mirá, si a mí me llaman para dibujar a Dragon Ball, ¿no? Yo Dragon soy Ball, dibujante. Me llaman para dibujar Dragon Ball. Y yo sé que hay gente más capacitada, pero yo lo voy a hacer igual. Y después, bueno, que me maten a piedrazos. Pero bueno, no es la idea. También aclarar esto, ¿no? Que somos todos profesionales. Sí. O sea, no hay fandub. O sea, yo empecé, que esto quizás a muchos les moleste, yo empecé haciendo fandub, pero bueno, soy locutor igual, Diga su- hice un seminario con Lalo Garza, de hecho lo conozco a Lalo. Locutor nacional número... Matrícula nacional, no soy muy orgulloso de mi matrícula, pero hay gente que sí, que se la sabe de memoria. No ejerzo tanto como locutor, me gusta más el tema del acting, o sea, lo que hice fue más de actuar con la voz, no tanto de hacerme locutor así, de tampoco hacer radio. Engolar la voz esa. No, pero aparte tampoco hice mucha publicidad, como que me metí en este mundo y por suerte puedo vivir del doblaje. Y de lo que te gusta, porque es doblar series y películas. Sí, me encanta esto, dibujar, es como que... Va de la mano un poquito. Sí, no, pero aparte hago como las dos cosas, o sea, doblo también a veces cuando doblas un dibujo animado o un anime, es como, wow, es como que te... Sos parte del proceso, loco, Sí, es zarpado. Muy loco.
Pero bueno, es como decía, como un sueño en cierta forma que nunca tuve, porque tampoco es que dice, algún día doblaré a Goku, no. Es como que lo hacía como fan, pero nunca pensé que lo haría oficialmente. Pero bueno, aclarar eso, que somos fanáticos, la mayoría, o sea, el chico que doblaba a Vegeta también, que es Alejandro González, Gonza, obviamente, el director Gonza de la Rosa. Pero no por eso no somos profesionales. Él ya era director de doblaje, yo Por ya era supuesto. actor de doblaje hace 9 años más o menos. No está en duda la calidad que va a tener ese doblaje y no está en cuestionamiento los papeles de ustedes Claro, como, no digo, como actores. digo esto porque quizás también se estaba hablando del tema este, ¿no? De que sean fandubers o que sean gente amateur o fanática o imitadores. Toyotaro arrancó haciendo doujinshi, fanzines de Dragon Ball Z, y hoy en día es el dibujante oficial de Dragon Ball Super. Que te puede gustar o no, yo soy medio crítico de él. Me parece que tendría que haberse profesionalizado antes, que es lo que hiciste vos. Vos no pasaste de ser fanduber a ser la voz de Goku. Hiciste un proceso en el medio que fue de 8 años, 9 años, en los cuales te hiciste de abajo e hiciste un montón de laburo. Toyotaro de golpe dejó de ser fancinero un día y pasó a dibujar Dragon Ball al otro. Y la verdad que todo ese crecimiento que se le cortó se nota. Claro. Y en ustedes no. Bueno, eso también quizás me pasa, si yo por ejemplo escucho la voz de Goku como la hacía antes y como la hago ahora, y quizás no me sale menos parecida ahora, porque claro, ya cuando empecé ¿Te diste jugaba cuenta de...? mucho, y de hecho, como te decía, veía entrevistas de Mario Castañeda y lo imitaba, imitaba sus tonos, qué sé yo. En cambio ahora no, yo no hacía a Goku y de repente resulta que tengo que ser a Goku, entonces es como muy loco, o sea, quizás no está tan parecida como me salía antes en el tono o lo que sea, pero bueno, sí tengo toda la experiencia del doblaje en sí, en Está general, mejor. ¿no? Está mejor. No sé. Vamos a ver qué Bueno. dice. Les mando un saludo grande. ¡Los veo luego! Les mando un gran saludo, espero que puedan disfrutar el doblaje, que puedan apreciar el trabajo que le dimos. Yo, por mi parte, fueron 10 horas de temblar. No, fueron unas grabaciones bastante duras, a pesar de que las disfruté, obviamente. Fue una película hecha con mucho amor y mucho respeto. Todos somos fanáticos del doblaje mexicano. Y si hay uno y de- icónico es el de Dragon Ball. Y de Dragon Ball Z y de Dragon Ball en general. Así que espero que lo puedan apreciar. Y no sé qué más decir. Soy malísimo frente a cámara, así que perdón si digo alguna estupidez o No, me salió- olvido decir algo. Salió todo muy bien. Les agradezco mucho por haber visto este programa. No suelo pedirlo, pero si se copan, compártanlo. Si ven que alguno está tirando mala onda en comentarios, o no en este video, sino en internet en general, si ven que alguno está diciendo, bueno, están diciendo, che, van a hablar como en Argentina, o están diciendo boludeces, miren, acá está el hombre que hizo de Goku y trae las respuestas de posta cómo va a ser ese doblaje, así que pueden aprovechar y compartirlo, y si ven a alguno tirando mierda, diciendo girada, le dicen, mirá, acá está el actor y te dice la posta de cómo va a ser la película. Esto ha sido un programa extenso y particular y especial de Vuela, Pega y Esquiva. Yo soy Lea Caballero, Santiago Florentín, la nueva voz de Goku, además de, obviamente, de Mario, al que amamos mucho. Esa parte, no sé si les quedó claro, pero bueno. Sí, A lo todos admiro en general. mucho a Mario, por supuesto. Y como todo le pedimos disculpas, porque sí. Y bueno, nos vemos en el próximo programa, amigos. Muchas gracias por todo. Chao.